Gracias por estar con nosotros. Continuamos en este espacio La Voz del Camionero. Como habíamos anunciado al inicio del programa, en escena se encuentra un especialista, un técnico, un profesional en la materia, en el tema de las gomas, en el tema que abordó la resolución 002-2019 que leímos en la primera parte del programa y que es un tema de preocupación para todos. ¿Cómo hacer cumplir esta resolución? Se trata de Yoshiaki Kasahara. Repítelo tú, Jenny, para ver si yo lo pronuncié. Yoshiaki Kasahara. Ok. Me corrige si no es así. Buenas tardes, bienvenido a nuestro espacio La Voz del Camionero. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí a sus órdenes para ayudar a entender, a los televidentes, sí. A entender qué implica y cómo impactará esta resolución 002-2019, que entra en vigencia ya. Así es. Pero antes, Ángel, me gustaría conocer acerca de la empresa a la que pertenece Yoshiaki, que es importadora KIG, y me dice que es el vicepresidente de esta institución. ¿Cómo nace? Veo que ya es un poco experta en la materia del año 1986. Yo no pensaba nacer en ese entonces todavía. Sí, nuestra empresa tiene ya 33, 34 años en el mercado. Es una empresa familiar que empezó mi papá, que es de origen japonés, y empezó con algo que tiene que ver mucho de la ley de lo que se está hablando, importando gomas usadas desde Japón. Luego de esto, pues consiguió su primera exclusividad de marca nueva. Línea de representación. Exacto, y ahora en el momento tenemos ya unas 7 marcas que representamos de manera exclusiva en el país. Veo que ustedes hacen mantenimiento pues preventivo. ¿En qué consiste esto? Sí, mira, en el país hay muchas empresas que venden gomas, neumáticos, pero nosotros tratamos de diferenciarnos, no solamente vender el producto, sino también de dar un servicio. Y creo que ese es el plus que nos diferencia. Dentro de estos servicios, nosotros contamos con una unidad de servicio técnico que se puede trasladar al parque vehicular donde se encuentran los vehículos de una empresa determinada, y podemos hacer diferentes tipos de operativos, como corrección de presión de inflado, correcto apareamiento de las mellizas, por ejemplo en el caso de los camiones, operativo de alineaciones, de balanceo. ¿Es factible en un vehículo de carga tener aire o ¿cómo se llama el otro? Nitrógeno. Bueno, realmente no se ha comprobado que en los vehículos de pasajeros normales tenga una diferencia grande. Excepto la temperatura. Exactamente. En el caso sí de los vehículos, por ejemplo, mineros, que es una llanta mucho más grande, sí se ha demostrado que es mucho más seguro tener nitrógeno que aire normal. Ok. Entonces, en vehículos de carga normales no se ha demostrado analizado. Se ha analizado, pero no se ha demostrado que sea importante científicamente que tenga un mayor rendimiento, etcétera, etcétera. Yoshiaki, a la hora de yo dirigirme a ustedes, ¿qué especificaciones yo tener en cuenta para yo elegir un buen neumático? En el caso de nosotros que estamos familiarizados a la área de camiones, ¿qué tú le aconsejarías? Bueno, mira, hay varios puntos para uno seleccionar un buen neumático de camión. Hay algunos que se ven y otros que no se ven, que habría que cortar el neumático para tú verlo. Pero repita eso, que no copié la primera parte, para tú determinar. Sí, le voy a ir explicando un poquito de cada una de esos aspectos. Los aspectos que se ven y no se ven, cuando entraste ahí, repítemelo por favor. Por ejemplo, uno de esos aspectos es el ancho de la banda de rodamiento, el contacto. En el mercado hay gomas de diferentes precios y eso hace que tengan características diferentes. Entonces, si usted se busca un neumático económico versus un neumático de cierto precio
y calidad, se va a dar cuenta que la banda de rodamiento no miden lo mismo, aún siendo la misma dimensión del neumático. Por ejemplo, una goma 12R 22.5, que es muy común entre los camioneros, sí. Una goma económica 12R 22.5, una goma económica puede tener, versus la GT de nosotros, por ejemplo, 11 milímetros menos, siendo el mismo número de goma. Otro aspecto. O sea, tú me estás hablando de 11 milímetros menos en el área de contacto con la exactamente. Vía. O sea, de ancho. Otra cosa que se puede ver a simple vista también es la huella de pisada que hace un neumático. Mientras más rectangular sea esa huella, más seguro es el neumático, y también le va a dar un mayor rendimiento porque no va a tener desgaste irregular. Una goma económica, usted la ve y es como un óvalo la huella que dejaría si uno la marca en el piso. Ya hay otras cosas que no se ven, que es lo que usted me preguntaba, que habría que hacer un corte transversal al neumático, o sea, cortarlo. O sea, de los aspectos que definen una goma hay cosas que se ven y otras que no se ven. Exactamente. Bien. Por ejemplo, están los cinturones que tiene una goma, ¿verdad? Que antes se fabricaba en alambre, ahora ustedes lo hacen en hilo de nylon. Al revés. Al principio era nylon y ahora sí es acero, las capas. Por eso hay, por ejemplo, gomas que dicen de 14 lonas, de 16 lonas, pero eso era antes, cuando eran 16 lonas de algodón. Ahora, una goma de buena calidad tiene 4 cinturones de acero que sustituyen esas 16, por ejemplo, lonas que tenía antes de algodón. Entonces ese es uno de los puntos. Si usted le hace un corte transversal a la goma, va a poder ver esos 4 cinturones de acero, que una goma económica probablemente tenga solamente 3 cinturones. Y también la organización de estos cinturones. Si usted lo ve, una goma, por ejemplo, la goma de nosotros GT, que es nuestra marca premium, usted ve que están bien ordenados. Pero una goma económica, el proceso de producción, no ser de la misma calidad ni tener la misma exigencia, hace que estas cuerdas se arruguen. Entonces usted la va a ver que están un poco como deformadas. Otra cosa es la pestaña de la goma. La pestaña es donde asienta la goma en el aro. Entonces, en ese punto es donde más presión se ejerce. En ese punto probablemente... En el punto de contacto de la goma con el aro. Exactamente, donde asienta, que se llama la pestaña de la goma. Y tiene entonces que tener un gran reforzamiento. Exactamente. Entonces, esas son cosas, por ejemplo, que no se ven, pero el cojín de caucho que está ahí en la pestaña, si usted hace ese corte, se va a dar cuenta en una goma GT, por ejemplo, que tiene una dimensión mucho mayor a una goma económica. Y las cuerdas de acero que conforman esa pestaña también, hay 2 diferencias clave. Una es la cantidad de alambres, que anda por una goma económica versus una GT, tiene 7 alambres menos en la pestaña. Además de que son 0.2 milímetros aproximadamente más fino. Entonces esas son algunas de las cosas que uno, cuando está vendiendo una goma, no puede mostrar, al menos que no tenga un corte transversal, que es algo que nosotros sí tenemos para poder demostrar físicamente y no simplemente con palabras. En el tema, ni siquiera en la vida militar, uno ha podido captar cómo sustituir el inflado. Aunque ya hay una propuesta de gomas, la he visto usando en montacarga, la he visto usando en vehículos de retroexcavadora, no de gomas macizas, sino de gomas que tienen como una estructura, donde está el aire ahora, una estructura tipo el espacio donde la abeja fabrica la miel, esa sí, cobertura. Como un panal. Como un panal. ¿Tú has visto esta tecnología? ¿Es posible pensar en que dejaremos de andar echándole aire a las gomas?
Sinceramente yo lo veo todavía un poquito lejos para el uso cotidiano. Probablemente para ese tipo de uso militar o algunos equipos industriales es probable que esté más cerca el uso. Pero lo vi con mucha flexibilidad, o sea, el amortiguamiento es inclusive más cómodo que el mismo inflado del aire. Claro. Pero le digo porque, por ejemplo, lo último que ha salido son las gomas Run Flat, que usualmente vienen en vehículos de lujo, que son gomas que su pestaña y sus flancos son bien robustos, y aunque usted se pinche en el camino, usted puede caminar 200 kilómetros y la goma no se le va a desinflar. Sin embargo, la goma es tan costosa que nosotros lo vemos a diario. Una persona compra un vehículo de estos y cuando va a hacer su primer cambio de goma, le pone gomas normales. Entonces, o sea que tú ves difícil la sustitución del inflado, de las gomas infladas por aire. Yo pienso que en un corto, mediano plazo todavía eso no será posible. Bueno, entremos al tema por el que te hemos convocado. Primero, creo que Yanir quería saber cuál es tu relación con Fenatrado. ¿Tienen algún vínculo? Sí, realmente nosotros tenemos, bueno, desde mi papá empezó, creo que tiene que hacer más o menos unos 20 años de relación comercial que tenemos de parte y parte. Son usuarios de nuestros neumáticos y nosotros también, pues en su momento hemos sido usuarios del servicio del transporte. Entremos en materia. El artículo 2 de la ley, de la resolución 002 define que las características que se considerarán actos para la circulación los vehículos cuyos neumáticos cumplan con las siguientes especificaciones mínimas. La primera, son 5. La primera especificación es que la concordancia de dimensiones entre la llanta y el neumático tienen que ser verificables. ¿Cuál es la concordancia entre la llanta y neumático? Porque para mí llanta y neumático era lo mismo. Sí, entiendo que probablemente es un error, tal vez es entre llanta y aro o neumático y aro, y cualquiera puede pensar, bueno, si una goma es de un número, el aro tiene que ser de ese mismo número para que pueda funcionar. Pero en nuestro país se hace la práctica de que hay gomas de una numeración y le cortan un pedazo de la pestaña y la ponen en otro tipo de aro, que son preparados también, no son originales. O sea que imagino que a eso se refiere, que tanto la goma, o sea el neumático, como el aro sean de la misma numeración. Ese dato es importante que se aclare, porque a mí particularmente me generó confusión. Llanta y neumático para mí es lo mismo. El segundo aspecto que define esta resolución es que la presión del inflado indicada por el fabricante también sea la apropiada en función de las especificaciones. Sí. El vehículo normalmente trae las especificaciones de la presión de aire que debe tener el neumático en la puerta. Tiene un letrerito fijo ahí que tú lo lees. Ahora, la goma tiene otra especificación. Claro. Realmente, lo que es vital en un neumático es el aire. O sea, la goma en sí no hace nada, no carga el peso del vehículo ni demás, sino que cuando está llena correctamente es que ella puede funcionar para lo que fue creada. Entonces, ese ejemplo que usted puso en la puerta del vehículo, fíjese también que le da dos opciones. Si usted anda con el vehículo, por ejemplo, con 4 pasajeros, le da una presión de inflado. Pero si usted anda con 5 o 6 pasajeros y maleta, le da otra presión de inflado. Tengo entendido que eso influye mucho en lo que es el rendimiento de las llantas. Me imagino que afecta negativamente. ¿En el desgaste tú dices? Claro. Sí. En el desgaste. Claro.
Debe ser así. Pero para terminar la idea de la presión de inflado, o sea, una llanta que lo pueden ver, lo pueden leer en el flanco, Atención, Ángelo. dice la presión máxima a una carga máxima. Entonces, todo va a depender de lo que usted esté cargando en el vehículo. Y así mismo... Ponme el ejemplo de es un camión proporcional. o de mi camioneta. Por ejemplo, yo a mi camioneta le metí 100 blow de 4 hace unos días y digo, bueno, estas gomas son buenas, aguanta. Si usted le metió 100 blow de 4, debió aumentar la presión de inflado. Probablemente ya ahí habría que medir, pesarlo, ¿verdad? Para tener números certeros, pero algo que usted pudo hacer fue leer en su goma cuál es la presión máxima que esa goma soporta. ¿Y dónde uno lee eso? Tenemos una imagen en pantalla. ¿Dónde uno lee que ese dato existe? ¿Cuál es la presión máxima de la goma? Bueno. Entonces, en función de la carga, yo le pongo más aire a la goma. Exactamente. Porque si tiene poco aire, se achata y se pone como un tostón, Exactamente. como un frito verde, ¿verdad? Sí, la goma lo dice ahí en esas letricas pequeñas que está debajo. Ajá. Dice max load, o sea, carga máxima de tantas libras a una presión tal de tanto PSI, por ejemplo. Ok. Entonces, un neumático, por ejemplo, de camión, usted le puede poner 120 libras de aire para una carga X. Ahora, si usted carga menos, pero usted lo tiene comprobado, cuando hablamos de carga, tiene que calcular también el peso del vehículo. El peso del vehículo, claro. ¿Verdad? Usted puede decir, bueno, yo puedo trabajar con 100 libras de aire. Entonces, ¿dónde está el inconveniente que yo veo con esa norma? Ahí, ese punto. Que la presión de inflado se mide en frío. O sea, se supone que cada chofer en la mañana, antes de salir, debe medir las Presión. gomas de su camión. Porque eso se mide en frío. Si le falta, completa. Ahora bien, si ese camión salió, la presión va a aumentar por el calor. Entonces, si una patrulla, por ejemplo, un punto de inspección, lo detiene, si mide la presión... No es la misma que tenía cuando estaba frío en la mañana. Exactamente. Ese detalle es muy importante y deben entenderlo las autoridades, porque en lo inmediato lo que va a suceder es que van a comenzar a detener vehículos, camiones, la chercha que hacen las autoridades aquí desde que sale una resolución nueva y quieren demostrar la eficiencia. Bueno, ahí está el planteamiento. La pregunta que te hacía Yanil, repítele, Yanil. El rodamiento y la... No, hablamos acerca de lo que era la presión de inflado, que afecta directamente lo que es la llanta. Es una de las mayores de las problemáticas que se enfrenta en cuanto a eso. Claro. Mira, la mayor falla que se presenta en República Dominicana es baja presión. Si usted ve una goma de un camión y usted le ve cerca de la pestaña, cerca del aro, como una grieta circunferencial, eso es sobrecarga o baja presión, que al final es lo mismo. Eso influye también en el desgaste de la banda de rodamiento. Si usted le pone aire de más a la goma se le va a gastar en el centro, porque la goma va a hacer esto. Si está corriendo en baja presión, la goma se le va a gastar más en los laterales, porque, como usted dijo, le hacen como dos barriguitas al lado y entonces se desgasta más ahí. Entonces, en ese punto, yo creo que más que uno hacerlo porque lo van a detener y le van a medir la presión, yo creo que eso es algo de conciencia. Usted aparte que está cuidando su seguridad y la de los demás, usted también está ahorrando dinero. Porque tú me has dado un detalle importante. ¿Usted comprando llanta cada rato? No. Yo tengo un vehículo nuevo, una jipeta nueva, y desde que la compré, una goma me botaba aire. Esa goma está gastada de un lado, las otras no están gastadas, es eso. Y era porque yo sé que estaba desinflada, pero que aguantaba 100, 200 kilómetros más y duraba días y semanas así. Ese detalle es sumamente importante. El tercer aspecto que plantea, estamos claros con el tema del inflado. O sea, aquí falta cultura con este tema. Y miren, señores, tenemos ya un parque vehicular que no es cualquier cosa, ni lo tiene cualquier país. Y es importante que
el usuario, el chofer, el dueño de un vehículo, sea privado, público o de transporte de carga, tenga conocimiento de este aspecto. En el caso de la tercera demanda para hacer acto un neumático, es que la profundidad de relieve debe tener 1.6 en el caso de los vehículos livianos y 2.5 en el caso de los vehículos pesados. Sí, eso es algo también muy importante. Eso más bien es para el agua, la seguridad. para el frenado. Sí, el frenado y evitar una posible explosión también. Eso es algo que es sentido común. Lo que pasa es que muchas veces tú uno andas quiere como una sacarle, vejiga. Cuando dicen a la gente, mira, tú andas como una vejiga. Esa goma es una vejiga. Es que no tiene la profundidad de necesaria. relieve. Eso también ¿Tú estás de acuerdo con esta decisión? Claro que sí, claro que sí. Además de que nos va a beneficiar también sí, pero el negocio como tal. Sí, pero en el términos generales, ustedes van a tener que dejar de importar gomas usadas. No, nosotros dejamos de importar gomas usadas hace como 15 años. O sea, mi papá tuvo esa visión desde aquel momento y sabía que eso no era el futuro. Ya. Pero en esa parte, también la goma tiene en su flanco un triangulito cerca de la banda de rodamiento. Y eso marca el TWI, que es el Tread Wear Indicator, que te marca 1.6 milímetros. O sea, ese número no salió como algo así a lo loco. Míralo ahí, sí, ahí está. 1.6 milímetros. Exactamente. O sea, cuando el dibujo de la goma llegue a ese indicador que ya tiene la goma en sí, hay que cambiarla. Ya es. Pues mira, yo tengo vehículos hace 20 años, yo no sabía eso. Y yo sé leer la goma, yo no conocía eso. Bueno, el punto número 4 dice que la banda lateral no debe tener protuberancias, presentar ampollas, deformaciones anormales, rupturas, grietas u otros signos evidentes de desprendimiento de alguna capa o de banda de rodamiento. Se explica por sí solo este planteamiento. Sí. Esos son los famosos buches que le salen a las gomas. Y eso viene no se ve de fuera, pero cuando un vehículo va corriendo y se le da un golpe, ya sea que caiga en un hoyo, se subió por una acera, sumado a que pueda estar en baja presión también ese neumático, entonces el aro machuca la goma por dentro y se hace una pequeña rotura. Entonces el aire va a buscar por dónde salir. Y hace una bombita. Y hace ese buche que se ve afuera. Y a veces un golpe te hace... Bueno, ese es el mismo concepto. Entonces, eso puede hacer que una goma explote porque ya tiene... No, por ahí va a explotar seguro. Ya tiene cuerdas rotas. Y si eso roza de un contén, de cualquier producto que tú acerques a él, también te la explota la goma. Por último, que no estén caducadas. Es el quinto aspecto que toca esta resolución, que no estén caducadas. Explícame esta parte ahora. Bueno, ese es un tema también que ellos deberían tal vez abundar un poco, qué es lo que ellos van a ver para decir que una goma está caducada o no, porque la goma tiene una fecha de fabricación, no de caducidad. Y no hay un tiempo que te diga tantos años después de fabricación ya tú esa goma no puede usar esa goma. Ahora, los fabricantes de neumáticos dan 5, 7, 8 años de garantía a partir de la fecha de fabricación. Pero esto no quiere decir que la goma después de esos 5, 7, 8 años ya venció. Pero quizás podía hacer referencia a esto, que usted no deba tener una goma fuera del periodo de garantía. Bueno, podría ser, pero entonces no es claro estarían cometiendo un error que podría venir a afectar, por ejemplo, en este caso, a los importadores de neumáticos. Porque recuerde que uno ordena a una fábrica. Se toma un año en llegar y se toma, por ejemplo, si no la tienen en producción, pueden durar 30 días, 60 días para producir y después eso dura 30, 45, 60 días para llegar al país.
Entonces, si uno tiene aquí una goma que esté bien almacenada, porque eso sí es otra cosa. Si usted tiene una goma a la intemperie, cogiendo agua, sol y sereno, o la tiene cerca de planta eléctrica o productos derivados del petróleo que puedan afectar, corroer o dañar. Exacto, ya eso es otra cosa. Pero bajo condiciones normales, una goma bien almacenada, no debería uno tener un problema por el tiempo. En términos generales, finalmente, ¿tú crees que no es dañina ni al empresario ni al usuario esta resolución? No, yo creo que esta resolución viene a colaborar, a contribuir con el bienestar y la seguridad de la de seguridad todos los vial, ciudadanos. que es una demanda en este momento, la Claro. seguridad vial. Mira ese accidente que lo analizamos al principio del programa, lo referimos al principio del programa, de Jarabacoa con el equipo de fútbol haitiano. Cuando usted ve las gomas, se da cuenta que allí estuvo el detalle. Búsquenlo. Claro, porque recuerde que No hay que ser un forense de accidentes de tránsito para determinar que el problema estuvo en las gomas. claro, una de las funciones de las gomas es transmitir la tracción y el frenado del vehículo, ¿verdad? Porque es el único elemento que está entre el vehículo y el pavimento. Entonces, si está en mal estado, no va a frenar correctamente. O sea que nosotros apoyamos y le exhortamos a la población que no sigan sencillamente estas medidas porque es una normativa y que puede traerle un problema con la ley o la justicia, sino por su propia seguridad y la seguridad de Y los de que estos nos 5 rodean. aspectos, hay 3 que ustedes mandan sean clarificados. El tema de la caducidad, el tema del inflado, si en frío o en caliente que se va a medir, o que se establezca un parámetro para que cuando tú llenas en frío, sepas que va a aumentar en función de la temperatura de la carretera luego. Y el tercer elemento es el de llanta. si es llanta y goma, porque no se confunde. Exactamente. Gracias. Yoshiaki. Yoshiaki Kasahara. Ese es un nombre japonés y me agrada porque estoy vinculado a ese gran pueblo. Hay 2 pueblos que yo admiro en el mundo, a Japón y a Israel. Gracias. Bueno, muchas gracias. Este espacio es suyo. Muchas Gracias a ustedes, amigos televidentes. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato.